A cada uno de los que aquí estamos, en el nombre de Jesús. So let's read the text. Leamos el texto. Verse 15 says, When one of those who reclined at the table with him heard these things, he said to him, Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con él le dijo, Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. But he said to him, A man once gave a great banquet and invited many. Pero él le dijo, un hombre dio una vez un gran banquete e invitó a muchos. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, Come, for everything is now ready. Y a la hora del banquete envió a sus siervos a decir a los invitados, vengan, que ya está todo listo. But they all alike began to make excuse. Pero todos a una comenzaron a excusarse. The first said to him, I have bought a field, and I must go out and see it. Please have me excused. El primero dijo, compré un campo y necesito ir a verlo. Por favor, me excusan. And another said, I have bought 5 yokes of ox, and I am going to examine them. Please have me excused. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a examinarlas. Y por favor, excúsenme. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Otro dijo, me acabo de casar y por lo tanto no puedo ir. So the servant came and reported these things to his master. The master of the house became angry and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and crippled and blind and lame. Entonces el siervo fue y le contó estas cosas a su amo. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal pronto a las calles y callejones de la ciudad y trae a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. In verse 22, and the servant says, Sir, what you command has been done, and still there is room. El 22 dice, y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenó y todavía hay lugar. And the master said to the servant, Go out to the highways and hedges and compel people to come in, that my house may be filled. Y el siervo dijo, el 23, y el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. And verse 24, For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. Y el versículo 24 dice, porque te digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán de mi banquete. So for us to understand this story will be received by the Jews as laughable, ridiculous, impossible. No such scenario could ever happen. Esta historia sería recibida por los judíos como una historia rara, ridícula, imposible. Tal escenario jamás podría suceder en ese tiempo. Inviting guests to a great feast prepared by wealthy men, as indicated by the fact that it was a big dinner and many were invited, would be the pinnacle of the social life, the higher point. Invitar a todas esas personas a un gran banquete preparado por un hombre rico, como lo indicaba el hecho de que era una gran cena y habría muchos invitados, sería la cúspide de la vida social de los judíos de esa cultura en ese tiempo. For important people to hold such banquet and to fill them with those invited guests was to receive not only a great meal prepared for you, not only great honor to be there, but to enjoy great music and the fellowship that went along the celebration. Para las personas importantes de la cultura judía, celebrar tales banquetes y llenarlos con esos invitados significaba que no solo recibir una gran comida preparada para ellos,
no solo un gran honor por estar allí, sino también disfrutar de buena música, la diversión y de mucho compañerismo y de mucha pompa baile. But before we look the parable, the story, and it means, I need to bring the context, the verses before. It's important for us to understand. Pero ahora, hermanos, antes de analizar esta historia y su significado, necesito llevarlos al contexto de estos versículos. If you read Luke 14 at the beginning, you're going to see it just reminds us of the lunch provided by a very prominent Pharisee for other Pharisees and scribes, mentioned in verses 1 of these chapters, and he invites Jesus to join them. Entonces, en este pasaje vemos cómo nos describe que había un fariseo importante en ese tiempo que tenía mucho dinero, pero decidió hacer un gran banquete y pues mandó invitaciones para que vinieran a esa fiesta. Jesus at the house of the ruler of the ruler of the Pharisees start 3 exhortations regarding the behavior of the people who were present. We can see that. We can see the first exhortation. I'm sorry, brother. I got lost. The first exhortation in this text. Sorry, hermanos, ya me perdí de acá. Ok, entonces dice, Jesús en casa de... lo siento, hermanos, ya me perdí. Déjenme regresar. Sorry. It's before. Ok, ya está. Sí, lo siento, es que en la pantalla están los versículos, sí, pero no estamos citando los versículos. Amén, sigamos, ok. So the first exhortation that we see there at the entrance, there was a sick man who had dropsy, and everyone passed by this man and sat down for that meal. Entonces, en la primera exhortación, hermanos, a la entrada había un hombre enfermo, muy discapacitado, y todos pasaron junto a él y se sentaron a comer. But Jesus, as he passed by, came across that situation. They had invited Jesus because they want to trap him into healing a man who had a case of edema related to some serious organ disease, thus violate the Sabbath and thus provide that he was not from God. Entonces Jesús al pasar se topó con esta situación. Habían invitado a Jesús porque querían tenderle una trampa para que sanara a un hombre con esta gran enfermedad orgánica, violando así el día de reposo. But Jesus overturned their intentions and silenced them with this question: it is lawful to heal on the Sabbath or not? Pues bien, el Señor Jesucristo contradijo las intenciones de los fariseos y los silenció con la pregunta siguiente: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? As the Pharisees surrendered their silence to Jesus, he healed the man and sent him away. Como los fariseos se dieron a su silencio ante Jesús, sanó al hombre y lo despidió. And then Jesus confronted them with the reality that if they had an ox that fell in the ditch, they pull it up on the Sabbath because it meant money. Certainly, if they had a son that fell in the ditch, they pull him out because of love. So they really were hypocrites. Y entonces el Señor Jesucristo los confrontó con la realidad de que si un buey cayera en una zanja, lo sacarían en el día de reposo, porque significaba dinero. Ciertamente, si un hijo cayera en una zanja, lo sacarían por amor,
pues, eran unos completos hipócritas. So the second exhortation we can see when Jesus inside the meeting, Jesus observed the people look for the best place. La segunda exhortación, dentro de la reunión, Jesús observó a la gente buscando los mejores lugares. Then Jesus told a parable, exhorting how people should behave, emphasize humility, the kind of humility that is a characteristic of those who enter the kingdom. Entonces el Señor Jesucristo contó una parábola exhortando a la gente sobre cómo comportarse, enfatizando la humildad. La humildad es una característica de quienes entran en el reino de Dios. Yeah, brothers and sisters, if you are invited for someone in some place, don't take the first place. Y hermanos, si ustedes son invitados a una gran fiesta, algún gran banquete, por favor no se vaya a los primeros asientos. Because the host can say, oh, I have another person important to sit here. Could you just sit down on the next line, please? Y porque el dueño de la fiesta les It's gonna be a puede shame. hacer quedar mal y decirles, por favor, váyanse allá atrás, a los asientos de atrás, porque traigo otros invitados. But if you sit down on the back, your friend or the host is going to say, oh, come on, you have to sit here. So you're going to be very good, right? You're going to be in good stand. Pero si usted se sienta allá atrás, el dueño de la fiesta le va a poder decir, amigo, vente un poco más adelante, estás muy alejado, quiero tenerte más cerca. So the third exhortation here, when Jesus said to one who had invited him. Aquí está la tercera exhortación. Entonces Jesús dijo, ¿a quién lo había invitado? Yeah, do you want to be generous, kind with people? ¿Quiere ser usted generoso y amable con las personas? Throw a party for those who have no way to repay you. And your reward will come from one place only, the King of Heaven, because these people have no way to repay you. Organiza una fiesta para quienes no tienen con qué recompensarle, hermano. Y tu recompensa vendrá de un solo lugar, del reino de los cielos, porque estas personas no tienen con qué pagarle a usted por esa invitación que les va a hacer. So invite people like you is not at all generous. Invitar a gente como usted no es nada generoso. If we be honest, it's like investment. I invite you because I want for you to invite me. Y la verdad, les voy a ser honestos, es una inversión hacerlo. So showing that you are being generous when you being filmed, like I'm gonna share soup with the homeless. Oh, bring the cameras, right? And oh, I'm here. I'm so good. I have the soup for homeless here. Y mostrar que eres generoso cuando solo le das, digamos, a gente que pues te puede recompensar, no sería una cualidad de ser generoso, sino más bien cuando vas a las calles y ves a un homeless y le ofreces una sopa para que él coma. With all the Instagram, right? The Facebook that we have today. So I want to like because someone is going to like me too. I need to like everything that I see, right? So I need that praise. So I'm here. It's polishing your own image of holiness before society. This is not generosity. Entonces, queridos hermanos, la costumbre del día de hoy para todas las personas con las redes sociales es que usted se toma una foto y la sube en redes sociales, en Instagram o en Facebook, haciendo usted una obra de caridad para usted recibir me gustas. Eso no es ser generoso, eso no es demostrar humildad, sino es más demostrar que es usted una persona orgullosa. So Jesus concludes the verse 14 that those who were truly humble will be repaid the resurrection of the righteous. Jesús concluye en el versículo 14 que aquellos que fueron invitados verdaderamente y que son humildes serán recompensados en la resurrección de los justos. Now they knew
he was talking about eternal life. Ahora ellos sabían que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la vida eterna, Because they knew was the resurrection of the righteous was. sabía lo que era la resurrección de los justos. And Jesus was telling them that you are too proud to enter to the kingdom. Y Jesús les decía que eran demasiado orgullosos para entrar en el reino. They need to humble themselves if they ever want to end up at the resurrection of the righteous. Necesitaban humillarse si querían llegar a la resurrección de los justos. So if we see the three exhortations from Jesus, it's concern the life of others and the value of life. Las tres exhortaciones de Jesús se refieren a la vida de los demás y al valor de la vida. So the person in front of me is more important than me. So I take out my ambitions. So he's more important. Entonces, la persona que está enfrente de mí, tengo que reconocer que es más importante que yo And I'm not going to take the first place. y no debe tomar el primer, no voy a tomar el primer lugar. And when I'm going to be generous, no one needs to see, just God. Y cuando debo de ser generoso, no necesito demostrarle a los demás que me vean, sino lo importante es que me vea Dios. So when someone will say and say, "Blessed will be the one who eats at the banquet in the kingdom of God," it sounds like a toast, because that's what that Pharisee says. When Jesus complete that phrase, all these three exhortation, he just, "Oh, blessed will be the one who eats at the banquet of the King of God," he said. Amén. Entonces, lo siento, hermanos, esta es una tarea grande. Entonces dice, entonces el Señor Jesucristo This is an affirmation of two things. An affirmation that they were going to be there, an affirmation that they did not accept what Jesus had just said. Entonces, esta es una afirmación. Lo siento, hermanos. No problem. Eles não compreenderam nada. Não compreenderam. Porque estavam pensando que estavam muito orgulhosos, então eles estavam pensando que eles estavam bem. Eles estavam cumprindo as ordenanças de Deus. Então, se estavam bem, que poderiam responder desta forma, como responderam para Jesus. Mas Jesus mirou algo que não estava certo. E Jesus não respondeu imediato, simplesmente começou a falar sobre a parábola. So he saw that something is not right with that heart. So he not answer him what he just share, but he just start the parable born right there. So Basic. So basically, Jesus said, "You are too proud to enter the King of God. There needs to be dramatic change. You need to humble yourself as manifest in such thing as who it is you associate with and how you seek the last place and not the first place." Básicamente, entonces Jesús dijo que eran demasiado orgullosos para entrar en el reino de Dios. Necesita haber un cambio drástico y necesitan humillarse, como se manifiesta en cosas como con quién se relacionan y cómo buscan el último lugar y no el primero.
But we need to understand that was so much a part of the Jewish thing that even the disciples were caught up in it. That's why James and John sent their mother to ask Jesus if they could sit on the right and the left hand in the kingdom. Imagine. Eso era tan parte del pensamiento judío de ese entonces que incluso los discípulos estaban atrapados en eso. Por eso Santiago y Juan enviaron a su madre a preguntarle a Jesús si podían sentarse a la derecha o a la izquierda del reino de Dios. They have the same mentality. They were all raised up in the work system. You Then- try to achieve the highest place of prominence. They were sure they would be achieve seats in the heavenly banquet. Tenían esa misma mentalidad esas personas. Todos se crearon en un sistema de esa mentalidad, intentaron alcanzar el puesto más alto de preeminencia, estaban seguros de que estarían en los primeros asientos en el banquete celestial. So, dear brothers and sisters, when someone at the table says, "Blessed will be the one who eats at the banquet in the kingdom of God," Jesus perceived this in a total misguided assumption that needs immediate and unmistakable correction. Queridos hermanos y hermanas, cuando alguien en la mesa dice bienaventurado el que coma en el banquete del reino de Dios, Jesús percibe que es una suposición totalmente errónea que requiere una corrección inmediata e inequívoca. The phrase is correct, but in the wrong heart. Esta frase es correcta, pero cuando está en un corazón equivocado. Remember the rich young ¿Recuerdan al joven rico? man? Ese buen hombre. What he told to Jesus. ¿Qué fue lo que le dijo el Oh, Señor Jesús? good master. Oh, buen maestro. And what Jesus replied to him? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le respondió? Jesus is not, "Oh no, you are okay. Really, I'm a good master." No, Jesus just told him, "No, good is God. You are not good. You try to tell me something that, you try to tell me something for me to say that you are good. You are not good. Entonces, Good is God." ese joven rico que tenía mucho dinero, él creyó de que por su dinero y porque pagaba los diezmos y hacía muchas obras de caridad, él pensó de que ya tenía su puesto en el banquete celestial. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, I put estás that mal. concept here, flattery. Do you guys understand flattery? Flattery? Okay, is digging up praise for yourself from someone else. Entonces Entonces Jesús siempre buscó destruir la la adulación es buscar elogios para uno mismo en otro. So Jesus always sought to shatter false religion's hope. He never put his arm around the Pharisee or the scribe or the crowd and says, "Oh, you are my brothers and sisters. We are Jewish. You are okay." No, he just all the time he explode every time the false religion security of the Jews in every level. And the level of the Pharisee, the scribe, and the level of the people of the synagogue. Entonces Jesús siempre buscó destruir la falsa esperanza religiosa. Nunca abrazó a un fariseo y le dijo, bueno, adoramos al mismo Dios, ambos estamos allí, tú eres mi hermano. Nunca. Yeah, you cannot put your arms around people in false religion and say, well, because you are religious, because you have cold faith, you are okay. Especially in this climate in which today everybody in sort of entitled of their own faith and whatever is going to be, oh, okay, you come with me, you are my brother. No. Por lo tanto, hermano, no se puede abrazar a la gente o a cualquier persona que profesa cualquier religión aparte del Señor Jesucristo y decirle, eres mi hermano, porque no es correcto. No todos los caminos llevan al cielo, si solo Cristo lleva al cielo.
Amen. So we need to correct. From the Necesitamos word. corregir. We need to correct. We need to tell in love, but we need to tell what the Word of God tell us to do. Necesitamos corregir eso, decir a las personas en amor que solo Jesucristo es el camino al cielo. So knowing this, Jesus begins the parable of the great banquet. That's the message, brothers and sisters. Entonces, sabiendo Banquet. esto, Jesús comienza con la parábola del gran banquete. So we can see in those verses a brief outline, 4 points. We have the invitation, we have the excuses, we have the inclusion, and we have the exclusion. Entonces, viendo en este texto, vamos a ver cuatro puntos, que está la invitación, las excusas, la inclusión y la exclusión. So let's look at the invitation, verse 16. Veamos la invitación en el versículo 16. He said to him, a man was given a big dinner, and he invited many. Y le dijo, un hombre estaba dando una gran cena e invitó a muchos. So this word, big and many, this is a huge event. We need to understand that's a huge event. It's a big banquet. Las palabras claves son grandes y muchos. Se trata de un evento enorme. This is a very wealthy man. Se trata de un hombre muy rico que está haciendo este banquete. It's not just someone that you know, oh, he has a possession, he has something. No, it's a filthy rich man. No era una persona común que quizás tenía un poco de dinero por ahí así, sino que era una persona rica, era un magnate de ese tiempo que tenía mucho dinero. So he has a dinner in mind that will be a grand and gala banquet, and he invites a huge number of people. Entonces él tenía una cena en mente y el deseo era invitar a un gran número de personas. So now this is a mirror that the Jews can easily see themselves in because they understand this. This is the pinnacle of their social experience. For Jesus, it is a story to attack the delusional self-confidence of the Jews and their false religion. Entonces este es un espejo en el que los judíos pueden verse fácilmente porque lo comprenden. Es la cúspide de su experiencia social. Para Jesús es una historia para atacar la autoconfianza delirante de los judíos en su falsa religión. So he invites men, and that would be extensive number of people, and the invitation would come in very personal, formal way, as an invitation would come to you even today to a wedding or to some grand scale gala banquet. Invitó a muchos, un número considerable de personas, y la invitación se presentaría de una manera muy personal y formal, como una invitación que se recibe incluso hoy en día en una boda o un gran banquete de gala. And if you can see, it's like two invitations. The one that let you know will be in the future invite, and then the second invitation came when everything is ready. Entonces cada uno de estos eventos tenían dos invitaciones. La que te avisaba de que serías invitado en el futuro y la segunda cuando todo estaba listo. So, but at the dinner hour, when all the animals had been killed and skinned and prepared, and everything has been gathered, and everything was ready, and the slave went to those who had been invited and said, "Come now, for everything is ready." The most bizarre thing happened. Pero a la hora de la cena, cuando todos los animales habían sido sacrificados y preparados y todo estaba ya listo, el esclavo se dirigió a los invitados y les dijo, vengan, que todo está listo. Y sucedió algo muy extraño. It's just for us to understand a little bit more. It's like when someone invites you for their wedding. Eso es algo para que ustedes puedan entender. Es algo como cuando alguien invita a una boda. What has happened? So the bride writes, send the invitation, and then on the day of the wedding,
she start in the morning and she start to post. Oh, I'm here. I'm the hair salon, right? I'm makeup. And oh, in the next hour, oh, I'm here. I do my nails and everything. And you know what's happened, right? During the day, you get excited to go to that party, right? That wedding. Y todos han pasado esa experiencia de que cuando reciben una invitación a una boda, pues las mujeres se van al beauty salón a arreglarse el pelo y están emocionados para poder presentarse a ese gran banquete. And here is the same, but in that situation, we don't have Facebook or Instagram. What the king, someone, the majesty, someone important, what they do in that moment, in that time. Y en ese momento no tenían Facebook. ¿Cómo iban ellos a hacer todo eso? Como usted hace hoy para ir a un gran banquete de esos. They send a lot of people to the street, a big caravan on the street before the event, and then they just throw the balls, fireballs, and they make the whole announce for the event that's gonna come. So everyone, it's exciting to go in that event, to be a part of Y el the dueño de la banquet. fiesta manda a todos sus siervos a las calles, a todos los lugares, con invitaciones para dárselas a todo el mundo, para que vengan al gran banquete. But they are pre-invited guests because that's what it says in the verse 17. Say to those who had been invited, come, for everything is ready. The long-awaited dinner is to begin. Entonces, son invitados de antemano porque así dice el versículo 17, si usted está poniendo atención, decida a los invitados, vengan, que todo está listo. La tan esperada cena estaba a punto de comenzar. If you put in their place, you're going to see which will be in this week, will be tomorrow, next week, when we're going to be that. I want to be a part of this event. Entonces, si estaban formando parte de esa gran invitación, entonces todos estaban ansiosos para decir cuándo va a ser, a qué hora va a ser, ya quiero estar ahí. That's normal. Eso es To normal. happen. But what's happened? But when the invitation comes at the hours, verse 18, we got excuses. Pero cuando la invitación vino, vemos en el verso 18, si usted está poniendo atención, empiezan las excusas de la gente. So we go from invitation to excuses. Vamos de la invitación ahora a las excusas. And listen to this. They all alike began to make excuse. Everybody says, I cannot come. All of them. They all came up with excuse. Entonces escuchemos esto, hermanos. Todos a una comenzaron a exponer excusas. Todos decían, no puedo ir. It's like when you have a lot of brothers and then you're going to lie for your parents and you say, what are you going to tell daddy for tomorrow? We're not going to go to the church tomorrow. We stay all the night, see all this movie, right? So we are tired. What are you going to tell that? What is the explanation that we're going to tell him? Y es cuando tenemos esa situación en familia, que todos empiezan a poner excusas, sobre todo los hijos, al día siguiente cuando llega el domingo, y pues empiezan a decir a los papás, no, pues que tengo que ver la siguiente movie, tengo que ver la siguiente serie en Netflix, etc. But we make an agreement. Oh, we're not going to do the same excuse. Everyone invent your excuse then. So you tell yours, I don't know, I tell mine, because it's going to be suspicion. Entonces todos necesitamos atender ese llamado y no hacer lo que hacían esas personas en ese tiempo. And we're going to see here. Lo vamos a ver. All the three excuses. It's Vamos like a that. ver estas tres excusas. Now, this is where the Pharisees at lunch are saying, this is ridiculous. Nobody would do that. What a joke. This is rude. This is considered outrageous and unacceptable conduct. This is not happen. Would not happen. Ahora bien, aquí es donde los fariseos durante el almuerzo dicen, esto es ridículo, nadie haría eso, qué broma, esto es grosero, esto se considera una conducta indignante e inaceptable, esto no sucedería.
This kind of breach of courtesy and the breach of kindness to a man and his staff who had prepared a massive feast to say, I'm sorry, I'm not going to come, and have everybody say that. I mean, it is a horrible breach of social ethics. Esta falta de cortesía y de amabilidad hacia un hombre y a su personal que habían preparado un gran banquete. Decir, lo siento, no voy a venir, que todos digan eso, es una terrible falta de respeto, de ética social. And the Pharisees and the scribes must have looked at each other and said, this is an absurd story. Where is the story going? Nobody would do that. Y los fariseos y los escribas debieron de mirarse y decir, qué historia tan absurda, ¿a dónde irá a parar esto? Nadie haría eso. And verses 18, they all alike began to make excuse. The first one said to him, I bought a piece of land. I need to go out and look at. What? You bought a piece of land without sea, and you're going to check it out at night? Entonces, el primer ejemplo, en el versículo 18, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, compré un terreno, necesito ir a verlo. ¿Qué? ¿A dónde crees que irá? ¿Qué? ¿Vas a ver una tierra? ¿Vas a rechazar a un banquete para ir a ver un terreno que compraste sin ver? Esto es absurdo. Se reirían y dirían que esto se pone tan gracioso cada minuto. And Jews, they know that they are precise, right? When they gonna see something they want to buy. If you have any Jewish here, I'm sorry to say that, but we know you guys, you are so precise in things and money and everything. So it's absurd to say that excuse that you're going to see your land that you bought. Por lo tanto, queridos hermanos, ustedes saben muy bien que los judíos son tan precisos, sobre todo para los negocios. Ellos no podían hacer eso, comprar un terreno sin ir a verlo, ir a comprobar, a ver si era conveniente hacer el negocio. Entonces era una excusa absurda. Yeah. To us, this excuse would seem normal. Para nosotros esta excusa, como somos de otra cultura, es normal. Because we are used to buy land without seeing the land. A veces compramos tierra sin pues ir a verla o cualquier otro negocio. But in that culture, no. En esa cultura no. And that's why they thought it's a joke. This story is we need to laugh on that story. Esa fue la razón por qué los fariseos y esas personas que estaban ahí se estaban riendo, burlando del Señor Jesucristo. And another one says in verse 19, I bought 5 yokes of oxen. By the way, if you had 5 yokes of oxen, that was an indication that you were a very wealthy landowner. So here is a guy who is fairly wealthy guy in the history. He says, I have got a yoke of oxen. I'm going to try them out. What? You're going to try out your oxen instead of going to this event? Otro dice en el versículo 19, compré 5 yuntas de bueyes. Por cierto, si tenías 5 yuntas de bueyes, eso indicaba que eras un terrateniente muy rico. Aquí tenemos a un hombre bastante rico en la historia. Dice, tengo unas yuntas de bueyes que voy a comprar. ¿Qué? ¿Vas a probar tus yuntas en lugar de ir a este negocio? ¿Crees que tus bueyes no se pueden probar en unos días? Esto era raro, era ridículo. You think your ox cannot be tried out in another few days? This is ridiculous. Esto era algo raro, pues porque no lo podría hacer después de los siguientes días que venían. Hey, here's the only one that even gets close to reality. Este es el único que se acerca a la realidad. Verse 20. El versículo 20. You are ready? Ya lo saben. Okay, some of you identify with this. I marry my wife, and for that reason I cannot come.
Y algunos de ustedes puede ser que se identifiquen aquí con esta excusa. And that's the sound, that's the sound in that moment. We laugh, right? Y ese era lo que se veía en ese tiempo, se reían así, pues ustedes se pueden reír hoy. Dice, me casé y por eso no puedo ir. For us, it just seemed too normal to us not to attend an event because we are newly married, right? It's normal for us to do the excuses. Nos parece normal no asistir a un evento por estar recién casados. You know, Ustedes saben. she just slammed down her sandal and said, "We are not going." Okay, Sabes honey. que simplemente dejó caer su sandalia y dijo que no iríamos. Nothing new under the sun, right? Nada nuevo debajo del sol. I would have come if I had been single, but you understand, I'm now married. I confess to being impact. Entonces, sí, habría venido y de haber Dominado. estado soltera, pero Hempek, dominada. Henpecked. Hempek, dominado. dominado. That's the all right. Lo iba a decir en español, pero mejor no porque se van a reír. So, by the way, brothers, we have to have this in mind. Pharisees and scribes consider a woman as the lowest of the low. Entonces, hermanos, tenemos que considerar esto, tener esto en mente. Los fariseos y los escribas consideraban a las mujeres lo más bajo. Because every day the Pharisees pray is, I thank you, God, that I'm not Gentile or a woman. Todos los días un fariseo rezaba de la siguiente manera. Te doy gracias, Señor, porque no soy un gentil, no soy un samaritano y ni tampoco una mujer. So woman did not dictate the man what to do in that situation. Así que las mujeres no les dictaban a los hombres qué hacer, lo contrario hoy. And that's why it's strange, the excuse. In that culture, if you were living this moment of marriage, of honeymoon, any party you were invited to, you would go with your wedding outfit. En esa cultura, si vivías el momento del matrimonio o la luna de miel o cualquier fiesta a la que te invitaran, debías ir con un vestido lujoso. Yeah, the Jewish culture, the success of the event was the number of brides and groom present. It was a reason for celebration. En la cultura judía, el éxito del evento consistía en la cantidad de los presentes, de los invitados, y era motivo de esa gran celebración. You're going to have in your celebration, in your party, more people that celebrate the life, celebrate that wedding, celebrate your event. It's like, oh, I'm put more reasons to celebrate in my event. Entonces eso era algo sorprendente, pues que era una gran cantidad de invitados que debían de estar y luego tenían que ir con el mejor de los trajes. So that's why none of these three excuses make any sense at all, and the story is getting more absurd and more ridiculous. That leads us to the inclusion. Entonces ninguna de estas tres excusas tiene sentido y la historia se vuelve cada vez más absurda y ridícula. Esto nos lleva a la tercera característica, la inclusión. So we have a problem now. Ahora tenemos un problema. Massive banquet prepared and nobody to come. Entonces tenemos un gran banquete que se ha preparado y nadie quiere venir. So the slave come back, verse 21, report to his master these ridiculous excuses, which are samples of all the excuses given by everybody who was invited, because none of them are going to come.
Entonces en el versículo 21 le viene el siervo del amo y le informa estas ridículas excusas que ha puesto la gente, que son muestras de todas las excusas que dan todos los que fueron invitados, porque ninguno de ellos pues se le antojó venir. The head of the household become angry, and anybody would say that it's the just anger. This is a tremendous effort, tremendous work, tremendous expensive, tremendous acts of generosity and kindness return with indifference and disdain. Entonces la cabeza de familia, o hablando aquí en el contexto, el jefe de la fiesta, y cualquiera diría que esto, se enojó, y es un esfuerzo tremendo que hizo, un trabajo tremendo, un gasto tremendo, un acto tremendo de generosidad y bondad que se devuelve con indiferencia y desdén. And he said to his slave, verse 21 says, "Go out at once into the streets and lane of the city, and bring in here the poor, crippled, blind, and lame." Entonces en el versículo 21 le dice a su siervo: sale enseguida a las calles y a los callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. The celebration will go on. The preparations are made. We won't cancel this event. Every seat will be filled, but it's going to be filled by the most unlike people. Entonces la celebración continuará, no cancelaremos para nada este evento. Todos los asientos estarán ocupados, pero lo ocuparán las personas más inesperadas. Now we can see Jesus had just told them back in verse 12 and 13, when you have dinner, don't just invite your brothers and your friends and the rich, but find the poor and the crippled and the blind and the lame. Por eso es que vemos allá en los versículos 12 y 13 que dice lo siguiente: cuando tengan una cena, no solo inviten a sus hermanos y a sus amigos o a los ricos, sino también a los pobres, a los que están enfermos, a los ciegos y a los cojos, etc. And here this again appear here. Go at once into the street and lanes in the city. We are talking about the street people here. We are talking about the poor, the crippled, the blind, and the lame. Entonces aquí esto les dice el siervo que vayan y salgan a las calles de la ciudad. Entonces aquí nos estamos refiriendo a gente de la calle, nos referimos a los pobres, a los que están enfermos, a los ciegos y a los cojos. We are talking about the beggars, the outcasts who live in the slums, the untouchable who lives in the shanties. We are talking about those miserables. Go to the poor section of the town, the slum, find the scum, the riff-raff. Entonces hablamos de los mendigos, los marginados que viven en los barrios más bajos, los intocables, los que viven esos lugares asquerosos. Hablamos de esa gente que son los harapientos. Vayan a los barrios pobres, les dice, a cualquier lugar y pues traigan a la escoria, a esa gentuza, a esa chusma. But imagine them on that meeting, in that lunch. The story here's go against reality, because the first group would not turn down the invitation, and the second group would never ever be invited. Entonces el primer grupo no rechazaría la invitación y el segundo grupo jamás sería invitado. So the Jewish pride themselves and never touch the outcast, only scoring Jesus for associate with prostitutes and tax collectors and sinners. Entonces los judíos se enorgullecían de no tocar nunca a los marginados, a los harapientos, y para despreciar a Jesús. Ellos los despreciaban de la manera porque ellos veían que el Señor Jesús se relacionaba con prostitutas, con recaudadores de impuestos y con los pecadores más terribles de la región. And they even confront the disciple of Jesus, as we learn early in Luke, and said, "Your master eat with sinners." These people were below the waterline in social acceptance. Incluso confrontaron a los discípulos de Jesús, como vimos antes en Lucas, y dijeron: su maestro come con pecadores. Estas personas estaban por debajo del umbral de la aceptación social de ese entonces. But the master says, "Go and bring them, and we have be brought." The verb bringing in verse 20
one is very important. They would have to be brought in because they would resist it. Pero el maestro dice, vayan y tráiganlos, y tendrían que ser traídos. El verbo traer en el versículo 21 es importante. Tendrían que ser traídos porque se resistirían. Conocen el protocolo social. Like us, we know the social protocol, right? Nosotros sabemos cómo, igual que nosotros sabemos It's el all protocolo. about reciprocation. Todo se trata de reciprocidad. I will hold a banquet for rich friends, so rich friend will hold a banquet for me. Entonces, That's how it el works. asunto se trata así. Yo les doy un banquete a mis amigos ricos para que ellos también me den un banquete a mí. Así funciona. The elite stay together and scratch each other's back. Ajá, sí, la élite está junta y luego pues la misma élite le devuelve el favor. And these people would have said, look, those people of the city, they look, I cannot repay anything. I don't want to come to the dinner there because I'm going to be obligated to provide one and reciprocation. I cannot do that. I have no capability ability to do that. Plus, I'm not worthy to come into that place. Y la gente que podría haber dicho, miren, no puedo pagar nada, no quiero ir a una cena allí porque voy a estar obligado a ofrecer una reciprocidad, no puedo hacerlo, no tengo la capacidad para hacerlo, además no soy digno de entrar en ese lugar. I don't have the right clothes. No tengo la I buena don't ropa. have the right car to go. I don't know how I'll be there. How can I act there? I don't belong there. ¿Y cómo voy a ir? ¿Con qué vehículo voy a ir? Pues no pertenezco a ese lugar. So that's why these people would have to be brought in. They would have to be literally persuaded to come because it was against the convention that they were used to. How can the poor, the crippled, the blind, the lame can go? They don't have the right condition. The way to participate in the party, they cannot go. Solo usted imagínese que a una fiesta de esas, pues llega toda la gente harapienta, toda la gente que consideraban pues despreciable de la sociedad, que vaya y se mezcle, se siente a la mesa con los ricos. And the word bring, it's important, has a meaning, not only of calling. I'm not just invite, oh, come with me, my boss or my master, he prepared food, a big event, come with me. No, it's like you have to, it's a physical contact. That the word bring, it's a physical contact. That means you put you on your back if necessary. They need to bring brought by hand. Entonces, hermanos, ahí voy con la traducción. Entonces dice, la palabra traer no solo significa llamar o solo darle un flyer a una persona, sino más bien es estar en contacto con él, ponerse en su lugar, poder cargarlo, incluso ir a traerlo o bajarse a un barrio tan asqueroso e ir a caminar ahí, ir a abrazarlo y traerlo a la mesa con el Señor. The slave, verse 22 says, Master, what you have commanded has been done, and there is still room. I got all the people I could from the poor section, and there is still room. Still some seats at the table. Entonces, en el versículo 22 dice, amo, le dice el siervo, se ha hecho lo que has mandado y aún hay lugar. Reuní a todos los que pude del sector pobre y aún hay lugar. Y aún hay algunos asientos en la mesa. So this phrase, there is still room for more, it's so powerful. It should be on every church in the world. Entonces esta frase, todavía hay lugar, es una frase poderosa, hermanos. Room for more. Quiere decir que todavía hay lugar para muchos pecadores en cualquier iglesia del mundo.
maybe we don't see homeless on the street, child abandoned, because we say there is still room for more. You can come. I can adopt you. I can take care of you. Entonces, hermanos, tenemos que ver a los homeless y a los niños huérfanos y ver con esa mentalidad de que todavía hay espacio en el reino de Cristo para ellos. Brothers and sisters, at the eternity of the divine Trinity, existing fully without needing anything before the foundation of the world, the Father, the Holy Spirit, and the Son decide to say the same. There is still room for more. Entonces, hermanos y hermanas, en la eternidad, en la divina Trinidad, hay, hermanos, ha existido plenamente sin necesidad de nada antes de And la we are fundación del mundo. adopted because of that. Entonces todavía hay lugar y hemos sido adoptados. It's a very big place, a very big dinner. And so in the verse 23, the master said to the slave, go out into the highways, along the hedges, and compel, force, urge them to come. Entonces en el versículo 23 ahora dice el amo al esclavo, sal a los caminos, junto a los vallados y oblígalos a entrar. Now, when you go out, and even going to be a more difficult task, so you compel, force, urge them to come in. Those people don't even have a house inside the city. They are not allowed in the city. They live outside the city. They are highway people. They live in brothels, the inns, the roadhouse, and along the road, and the trees and the bushes. Ahora bien, salgan. La tarea será aún más difícil, así que oblígalos, oblíguenlos, inténtelos a entrar. Esa gente ni siquiera tiene casas dentro de la ciudad, no se les permite entrar, viven afuera, son la gente del camino, viven en burdeles, posadas y junto al camino, entre los árboles y entre los arbustos. And they are hard to reach because they are scattered farther. And you are going to have to compel them to come. It because if the people inside the city, at least they have accepted into the city. If they have a hard time accepting the fact that they could come to the banquet like this, these people are going to have an even hard time. So you really need to compel them and force, urge them to come. Y son más difíciles de alcanzar porque están más dispersos y tendrás que obligarlos a entrar, porque si a la gente de dentro de la ciudad, y al menos si han sido aceptados, les cuesta aceptar el hecho de poder asistir a un banquete como este, a ellos les costará aún más, así que realmente necesitas obligarlos. So imagine the servant of the Lord with a big caravan approach those excluded from society, bandits, lepers, demon-possessed people, criminals, prostitutes, homeless, cursed and despised people, and say to them, hey everybody, listen to me. My majesty has opened the palace to receive you for a great banquet. Get inside. Así que realmente necesitas obligarlos, es decir, obligarlos a venir. Imaginen al siervo de ese señor con una gran caravana acercándose a los marginados de la sociedad, a los bandidos, a los leprosos, a los endemoniados, a los criminales, a las prostitutas, a los malditos, a los despreciados, y diciéndoles, escúchenme todos, mi majestad ha abierto el palacio para recibirlos a un gran banquete, entren. Everyone would say, now it's over for us. It would be our end. Todos dirán, se acabó para nosotros. We will all die. Inside those carriages, feeling the stench and the bad smell of each other. And when they arrive at the palace, when they find it's not a point sword, but an outstretched hand, a friendly hand, and the majesty, saying, how good it is that you have arrived. I was waiting for you.
Y todos, Now di- the party can start. y todos dirían, se acabó para nosotros, será nuestro fin, moriremos todos dentro de esos carruajes, sintiendo el hedor, el mal olor de cada uno al llegar al palacio. Lo que encuentran no es una espada afilada, sino una mano extendida, una mano amiga. Y a su majestad diciendo, qué bueno que hayan llegado, We nos are estaba those. esperando a todos, empiece la fiesta. We are those, and God gave us a hand. Nosotros somos To esos come. también porque Dios nos ha llamado, estamos aquí. And the verse 24 then goes to the exclusion. En When el we see the versículo, invitation, en el versículo 24, entonces ahora vemos la exclusión. excuse the inclusion of the other groups and now the exclusions. Verse 24, for I tell you, none of those men who were invited shall taste of my dinner. Entonces vemos la invitación, las excusas, la inclusión de este grupo. Ahora vamos a ver la exclusión. El versículo 24 dice, porque les digo que ninguno de esos hombres que fueron invitados probarán la cena. Now they would all say, it's right. I agree with you in that one. The whole story would come to this ending, but it's one sense. They would all say, well, of course, if anybody did that, you never ever let them back into the dinner. Ahora todos van a decir, es cierto, vayan. Eso estoy de acuerdo. Toda la ridícula historia llegaría a ese final, pero en cierto sentido todos dirían, bueno, claro, si alguien hiciera eso jamás lo dejarían volver a la cena. They would all agree with that, but at this point, the application of the parable takes a complete different direction. The story has all along been the third person. A man give a dinner, he sent his slave, and the people made excuse. In all the third person. But all of Sunday, in verse 24, we move into the first and second person. This is no longer the story. And now Jesus points the story at his audience. Todos están de acuerdo, pero en este punto la aplicación de la parábola toma una dirección completamente diferente. La historia siempre ha estado en la tercera persona. Un hombre al ofrecer una cena envió a su esclavo y la gente se excusó. Todo está en tercera persona. En la tercera persona, pero de repente en el versículo 24 pasamos a la primera y segunda persona. Ya no es la historia, esta es la aplicación. For I tell you, this is not he and them. This is you, and I'm telling you. But the way, for I tell you, appears 6 or 7 times in the Gospel of Luke. Every time when Jesus applied a history in his audience, I'll tell you, none of those men who were invited shall taste my dinner. Entonces dice, porque os digo que ahora Jesús dirige la historia a su audiencia y no se trata de él y de ellos, sino de vosotros. Y os digo, por cierto, porque os digo, aparece 6 veces o 7 veces en el Evangelio de Lucas. Cada vez es cuando Jesús aplica una historia a su audiencia. Les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, fíjense, gustará mi cena. We are talking about Jesus and the Messianic dinner. We are talking about heaven. We are talking about the great banquet provide for the resurrection of the righteous. We are talking about the heavenly celebration, salvation, eternal kingdom, resurrection and life. Estamos hablando de Jesús, de la cena mesiánica, hablando del cielo, hablando del gran banquete preparado para la resurrección de los justos, hablando de la celebración celestial, de la salvación, del reino eterno, de la resurrección y de la vida eterna. And when Jesus tell you, none of those who were invited shall taste my dinner, bottom line, you will be excluded from the heavenly banquet, which means you will not be in the kingdom of God, not among the blessed, not you will be there in the resurrection of the righteous. Entonces Jesús les dijo,
Ninguno de los invitados probará mi cena. En resumen, quedarán excluidos del banquete celestial, lo que significa que no todos estarán en el reino de Dios, ni entre los bienaventurados, ni estarán presentes en la resurrección de los justos. And the end of the parable, it's like a Titanic Y al final tied de la to the heel of this first group of guests. Y al final de la parábola es como un Titanic atado al talón de este primer grupo de invitados. So let's go to the application. Vamos a la aplicación ahora. The invitation, the wealth man, the majesty, that's God, was given a big dinner. La invitación, el hombre rico, la majestad, es decir, The pues es servants. Dios, ofrecía una gran cena. The servants were the prophets throughout history, the men of God and the authors, the Old Testament, the scriptures. Entonces, la salvación, el reino eterno, la resurrección de los justos, la celebración celestial, es el banquete de gloria. The Pharisees and scribes and religious leaders mean Israel, the pre-invited guests, the chosen people of God to whom were given the scriptures and covenants and the promise and messiahs and adoption. Los fariseos, los escribas y los líderes religiosos, es decir, Israel, los invitados, preinvitados y el pueblo escogido de Dios a quienes se les dieron las escrituras, los pactos, las promesas, el Mesías y la adopción. So I'm going to go jump. The others, the Gentiles, reached by the grace and mercy of God, adopt as a children and heir of the kingdom of God. Entonces también los gentiles escucharon las buenas noticias del reino de Dios. But brothers and sisters, would you like to be more precise in this application? Hermanos I y need to hermanas, bring this application for us. que quiero que traigamos esas aplicaciones para nosotros. In the first application, En la maybe you have in your primera, guide there. en la primera Put aplicación, yourself in the shoes or putting yourself in the place of the Pharisees. la primera es póngase en el lugar de los fariseos. So how long have you been invited? Of course, I'm refer the gospel open to you. ¿Cuánto tiempo ha recibido la invitación? How long have you been hearing about this event that's being announced? ¿Cuánto tiempo ha estado escuchando este evangelio? Unless you accept God's invitation to come to Christ, you won't be there either. Si no aceptas la invitación del Señor Jesucristo a asistir a esta cena, pues no va a haber esperanza. Anyone who will reject Jesus Christ as they did will never experience heaven. Entonces, si tú lo rechazas, así como ellos rechazaron la invitación, pues no va a haber solución, no va a haber otra oportunidad cuando el Señor venga. Today is the day for you to repent and take off those shoes. Take the place, because the end result is a Titanic stuck in your foot. Y hoy es el día para que tú te arrepientas también y meditemos y vengamos a Cristo. So the second, put yourself in the place or shoes of the Gentiles. La segunda aplicación es ponte tú mismo en el lugar de los gentiles. We are part of this group. Think of those who have led and carry you by the hand. How many guides have committed themselves, suffering, and died throughout history so that you could enjoy this banquet? Are you grateful for those who teach you and help you to learn the Word of God? Y eso es algo hermoso que debemos de meditar, hermanos, y darnos cuenta que a través de la historia ha habido gente que ha dado su vida porque ha realizado esta invitación también y han sido presa por esos malhechores que no quieren que se realice este banquete. Y así también usted y yo estamos agradecidos con el Señor por la gente que ha puesto, a los maestros o al pastor que ha puesto en su vida, que nos ha enseñado sobre venir a este banquete. And put yourself in the place of the guides, the persons that guide you. Do the same. Go out in the street to announce God's word, banquet, the gospel. Commit
Take them by the hand, make disciples, and carry people in your back if necessary. Y también debemos, la otra aplicación es ponernos en el lugar de los guías o de los siervos que mandó el Señor en ese tiempo. Y pues ir a invitar a toda esa gente que no la desprecia la sociedad. And put yourself in the place of the group outside our city. People we will expel from our lives. Y pongámonos en el lugar de esas personas que viven fuera de la ciudad. You can say, I have never done this with anyone. Y es algo terrible ver a esa gente y tenemos que ponernos en su lugar. But it's important for us to examine ourselves in our family. Maybe you have like a effeminate cousin, alcoholic uncle, the shame person of your family, your difficult relative to live with, a liar, a gossiper, and who have put out your life. Oh, my cousin, it's a lot of trouble with him. So he cannot do the right thing. So I'm not going to deal with him anymore. Entonces, por ejemplo, queridos hermanos, pongámonos en el lugar de todas estas personas que hemos mencionado, de todos estos grupos. Pero así también si en nuestra familia o nuestros vecinos o nuestros amigos, pues hay un primo o un amigo que es afeminado, un tío alcohólico, la persona que da vergüenza ajena, ese pariente difícil de convivir, o que es un mentiroso, que es un chismoso, o quien has echado de tu vida. Pongámonos en el lugar de ellos. And you say, well, I cannot deal with this guy. So we just kill that person. We take that person from our relationship. We cannot do anything anymore. We're not going to talk to them. But just remember, God gave the grace for us, even though we are enemy from God. Entonces, por lo tanto, hermanos, debemos de darnos cuenta de que el Señor Jesucristo también está invitando a esas personas para venir al banquete. Y entonces nosotros tenemos que, con amor, pues ir por ellos. So putting yourself in that place and see what it's like to be abandoned, rejected. And I need to tell you, God wants them. Y He loves them. pónganse, The invitation is open to them too. pónganse en lugar de esas personas que han sido despreciadas, abandonadas, marginadas. Pero Cristo los llama. Les está diciendo, vengan a la cena. And the last point, do not put yourself in the place of the majesty. Y el último punto, la última aplicación es no te ponga usted como en el lugar de Dios. So this is time for us to examine our life and repent before God. You have no right to say who entered and who leaves this event, God's great banquet. Entonces, queridos hermanos, es tiempo de meditar y arrepentirnos delante de Dios y no ponernos en el lugar de Él. Do not put yourself in God's place. No nos pongamos en el lugar de Dios, no nos sentemos en la silla de Dios. Life is worth more and there is still room for more. La vida es larga y hay espacio para en este banquete para muchas personas más. Could you close your eyes? Let's pray. Oremos, hermanos. Dear Lord, we come to you now in the end of this service. Señor, gracias Padre por darnos la oportunidad de haber tenido esta enseñanza y venimos al final de este servicio. The invitation will not be received by the people with silly, superficial excuse who we want to hold into the possessions of their relationship. La invitación no será recibida por quienes buscan aferrarse a sus posesiones y relaciones con excusas superficiales, But will be received by the broken, humble, and lowly who know they are not worthy to come in your glorious presence. sino que, Señor, serán recibidos por los quebrantados, por los humildes, los desposeídos y que saben que no son dignos de entrar en tu gloriosa presencia. Father, extend the invitation with grace and power through the Spirit to every heart here.
Padre Santo, extiendo esta invitación con gracia y poder por medio del Espíritu a cada corazón aquí presente. Maybe there be no foolish excuse. Que no haya excusas May there insensatas. be an embrace of the only way of salvation, the only hope of heaven, the Lord Jesus Christ. Que no haya esas excusas, que aceptemos el único camino de salvación, la única esperanza del cielo, el Señor Jesucristo. So Lord, we commit to you this truth, and we thank you for the great and glorious time of worship and the refreshment of being in your presence with your people. Señor, te encomendamos esta verdad y te agradecemos por el gran y glorioso tiempo de adoración y el refrigerio de estar en tu presencia con tu pueblo. And we pray that the truth that we have learned today may be useful to us, not only in our own lives, but as we reach out to others. Oramos para que la verdad que hemos aprendido hoy nos sea útil no solo en nuestras vidas, sino también al ayudar a los demás, que podamos decirles con claridad y sin lugar a dudas que sin Cristo nunca habrá cielo. Use us, Lord, to bear your truth to those who need to hear. We thank you in Jesus' name. Amen. Úsanos, Señor, para llevar tu verdad a quienes necesitan escuchar. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amen. Thank you, brothers.